Hola, muy bienvenido. Te invito a que veamos juntos cómo reducir términos semejantes de una expresión algebraica a la cual le llamamos polinomio. Comencemos. Primero vamos a definir qué es un polinomio y qué son los términos semejantes. Bien, un polinomio es una expresión algebraica que se compone de varios términos. Entendemos por términos cada una de las cantidades que se encuentran sumando o se encuentran restando. Ahora bien, ¿qué son términos semejantes? Pues bien, dos o más términos son semejantes cuando cada uno de ellos tienen las mismas letras y cada una de estas letras tienen el mismo exponente, sin importar el coeficiente, o sea, el número y el signo que tenga el término. Bien, veamos tres ejemplos para poder comprender a qué le llamamos términos semejantes. Bien, vemos. Primer ejemplo, tenemos dos términos, un término del lado izquierdo y un término del lado derecho. El primer término viene como menos 5a al cubo b al cuadrado y el segundo término menos 8a al cubo b al cuadrado. Para comenzar, vamos a checar que el signo de cada término, uno es negativo, el otro también, pues el signo no nos interesa. No nos vamos a fijar en el signo, porque para poder saber si son términos semejantes o no, el signo no es una parte fundamental. Al mismo tiempo, nos damos cuenta que el primer término tiene el número 5 y el segundo término el número 8. Pues, por lo tanto, aunque los números sean diferentes, tampoco nos interesa qué número tenga cada término para poder saber si son semejantes o no. Por lo tanto, pues podemos aquí concluir que cuando queremos saber si dos términos son semejantes, no nos debe de interesar ni el signo ni el número que tienen cada uno de los términos. Ahora bien, lo que sí nos debe de interesar, y esto hay que poner mucha atención, lo que sí nos debe de interesar es que los dos términos tengan las mismas letras y cada letra tenga el mismo exponente. Entonces ahí está la clave para saber si los términos son semejantes o no lo son. ¿En qué nos debemos de fijar? En las letras y en los exponentes de esas letras. Veamos. Vemos que el primer término tiene la letra A con el exponente 3. Recordemos que el exponente es el pequeño número que se escribe del lado derecho y un poquito arriba de la letra. ¿Sí? Aquí tenemos exponentes a un lado de la letra y del lado derecho. A eso le llamamos exponentes. Pues bien, el primer término tiene la letra A con el exponente 3 y el segundo término por igual tiene la letra A con el exponente 3. Por lo tanto, en cuanto a la A, coinciden. Veamos ahora la otra letra, la letra B, que para el primer término tiene exponente 2 y para el segundo también. Por lo tanto, pues nos damos cuenta que hay una coincidencia de letras y también una coincidencia de los exponentes que tenemos en cada término. Por lo tanto, pues podemos asegurar que ambos son términos semejantes. Bien, veamos un segundo ejemplo. Tenemos el primer término como x al cuadrado y al cubo.
El segundo término viene como 5x al cuadrado y al cubo. Pues bien, ya hemos comentado que para poder determinar si dos o más términos son semejantes, pues solamente nos debemos de fijar en que cada uno de ellos tenga la misma o las mismas letras y cada una de estas letras tenga el mismo exponente. Como podemos ver en este segundo ejemplo, tanto el primer término como el segundo tienen la x con exponente 2. También tienen la letra y con exponente 3, ambos términos. Por lo tanto, pues nos damos cuenta que hay una gran coincidencia de letras y de exponentes. Por lo tanto, pues podemos entonces asegurar que ambos términos sí son semejantes. Veamos el tercer ejemplo. Ahora tenemos tres términos. 8a al cubo, b al cuadrado, c. Para el segundo término, 45a al cubo, b al cuadrado, c. Y para el tercer término tenemos un medio de a al cubo, b al cuadrado, c. Es fácil entonces observar que los tres términos tienen la misma letra, a con el exponente 3, observa, a con exponente 3, a con exponente 3 y ya con exponente 3. También vemos que los tres términos tienen b con exponente 2, b con exponente 2 y b con exponente 2. Y de igual manera, los tres términos tienen al final la letra c con exponente 1. Hay que recordar que si la letra aquí, en esta parte, no tiene número indicado, el exponente va a ser 1. Por lo tanto, vemos que la c tiene exponente 1, para este término igual y para el primero igual. Por lo tanto, pues al haber una coincidencia de letras y también una coincidencia en los exponentes de cada una de estas letras, pues entonces podemos nosotros asegurar que el primero, el segundo y el tercer término son semejantes. Bien, no lo olvides, para determinar si un término es semejante, solamente debes de fijarte en que todos tengan las mismas letras y estas letras también tengan los mismos exponentes. Bien, veamos. Es muy importante cuando llevemos a cabo reducción de términos semejantes, es muy importante no pasar por alto la regla de los signos, ya que el emplearla de forma correcta nos va a permitir obtener un resultado correcto. Hay que tener demasiado cuidado en los signos. Fíjate muy bien al momento de estar llevando a cabo la operación de la reducción. El cambio de un simple signo te va a llevar a un resultado equivocado. Bien, veamos algunos ejemplos para entender un poco mejor cómo se lleva a cabo una reducción de términos semejantes en un polinomio. Veamos. Bien, vamos a reducir los términos semejantes. Reducir los siguientes términos semejantes de cada tipo en el siguiente polinomio. Y tenemos ahí el polinomio 8a al cuadrado menos 2 más 5 más 10a más 9 más 7. ¿Qué debemos de hacer? Bien, pues lo que debemos de hacer es ir separando todos aquellos términos por letra, de acuerdo a la letra que tenga cada uno de ellos. Bien, veamos. Tenemos ahí ese polinomio que se compone pues de 6 términos, ¿verdad? Aquí tenemos un término, 2 términos, 3 términos,
4 términos, 5 términos y 6 términos. Recuerda que el signo más o el signo menos nos está separando cada uno de los términos. Por lo tanto, pues aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 términos. Bien, tomemos el polinomio y escribámoslo más abajo. Escribimos el polinomio y ahora vamos a comenzar por fijarnos en las letras. Por ejemplo, el primer término tiene 8a al cuadrado. Vamos a revisar si tenemos algún otro término con la misma letra y el mismo exponente. Al recorrer el polinomio, nos damos cuenta que solamente tenemos un solo término con a al cuadrado. Como este término es único, bueno, lo tachamos, lo marcamos y lo separamos. Simplemente lo bajamos, lo recorremos. No hay ningún otro término con quien sumar o con quien restar 8a al cuadrado porque es término único. Bien, veamos entonces. Vemos que también en el polinomio tenemos el término 10a. Tiene la letra a. Y si checamos el polinomio, nos damos cuenta que ningún otro de los términos que sobran tiene la letra a. Por lo tanto, lo mismo que hicimos con el primer término, también este término va a ser único y lo vamos a marcar para saber que ese término ya lo consideramos. Bien, separamos entonces el término 10a, es único, no hay ningún otro término con quien sumar o con quien restar. Bien, generalmente cuando se reduce un polinomio, todos aquellos términos que no tengan letra, es decir, todos aquellos términos que solamente sean representados por un número, los vamos a dejar al final. Y con esos términos vamos a ir realizando sumas o restas hasta que de todos solamente nos quede un solo número. Bien, en este caso, en este polinomio, vemos que tenemos el término menos 2 como número, también el término más 5, solamente es número, el término más 9 y el término más 7. 4 términos que no tienen letra. Bien, separemos esos términos. Menos 2, aquí tengo menos 2, más 5, más 9 y más 7. Una vez que ya están separados, vamos a reducirlos de tal manera que de 4 términos que tenemos, al final solamente nos quede uno. Bien, entonces lo que vamos a hacer es primero separar los positivos y los vamos a sumar. En este caso vamos a separar más 5, más 9 y más 7 y los vamos a sumar. 9 más 7 o 7 más 9 nos da 16 y 16 más 5 nos da 21. Eso fue lo que nos quedó de los números positivos. Como el menos 2 es el único número negativo, no hay ningún otro número negativo, pues entonces ahora vamos a restar 21 y menos 2. De tal manera que si a 21 le quitamos 2, nos va a quedar como resultado más 19. Pues bien, una vez que ya tenemos, por decirlo así, los resultados parciales, 1, 2 y 3, esos resultados parciales ahora los vamos a juntar, los vamos a integrar en un solo resultado. Por lo tanto, el 8a al cuadrado lo vamos a transportar hacia abajo, lo mismo 10a y lo mismo el más 19.
De tal manera que al final vamos a obtener 8a al cuadrado más 10a más 19, y esto es el resultado de la reducción de términos de este polinomio. Bien, veamos más ejemplos. Vamos a ver en total 4 ejemplos. Pasemos entonces al segundo ejemplo. Vamos a reducir también términos semejantes, y para ello pues tenemos el siguiente polinomio. Bien, nuestro polinomio lo tenemos como b al cuadrado más u por v más 4 más u más 10u y más 6, y lo vamos a reducir. Bien, para poder llevar a cabo esta operación de reducción es muy aconsejable separar. Es decir, debemos separar los términos del polinomio de acuerdo pues a la letra y a los números que tiene cada uno de ellos. Cuando tengamos términos que solamente son número y que no tienen letra, los vamos a dejar al final. Pues bien, anotemos entonces el polinomio. B al cuadrado más u por v más 4 más u más 10u y más 6. Y lo primero es revisar visualmente cómo viene estructurado, cómo viene escrito el polinomio. Nos podemos dar cuenta que el primer término es v con exponente 2. Vemos que ningún otro de los términos del polinomio tiene la misma letra con el exponente 2. Es decir, este término es único. Por lo tanto, lo vamos a marcar porque ya lo tenemos considerado y lo separamos. Al ser único, no hay otro término que tenga la misma letra y el mismo exponente con quien sumar o con quien restar. Por lo tanto, al ser único, pues ya va a formar parte del resultado que estamos buscando. Bien, continuamos y vemos ahora que tenemos un término que tiene la letra U y la letra V. Revisando el polinomio, pues vemos también que no hay ningún otro término que tenga U y V. Por lo tanto, este segundo término, igual que el anterior, es único. Pues bien, lo tachamos y lo separamos. Es muy aconsejable que al ir tachando los términos que ya vamos tomando, pues lo hagamos, si es de preferencia, pues con un color, para poder visualizar de una manera más rápida y más fácil cuáles términos ya hemos considerado. Bien, vemos ahora que el polinomio tiene dos términos que tienen la letra U. Estos dos términos tienen la letra U y por lo tanto los vamos a separar ya que los dos tienen la misma letra. Tachemos uno, tachemos el segundo y ahora separémoslo. Más U, aquí lo tenemos, y más 10U, aquí también. Y lo que vamos a hacer ahora con ellos es sumarlos, de tal manera que si tenemos 10U y a esas 10U le aumentamos una más, pues vamos a tener al final 11U's. Bien, como podemos ver, pues ya vamos considerando términos, esos términos ya están tachados, ya no los vamos a volver a usar porque ya los utilizamos y los llevamos a una reducción. Por lo tanto, pues solamente nos quedan dos términos, que es el más 4 y es el más 6, y ambos son números. Por lo tanto, pues separemos el 4 con el 6 y los vamos a sumar. 4 más 6 nos da 10. Por lo tanto, ya aquí tenemos los resultados parciales. Más 10, más 11U, más U
por v más b al cuadrado. Ya son los resultados parciales. Con ellos los vamos a tomar, los vamos a juntar y vamos a encontrar el resultado de la reducción de todo el polinomio. Bien, tomamos b al cuadrado, también vamos a tomar v, 11u y más 10. Y esos cuatro resultados los vamos a concentrar aquí formando un polinomio nuevo producto de la reducción. Bien, entonces tenemos esto, b al cuadrado más v más 11u más 10. Hemos entonces ya reducido el polinomio presentado al inicio. Bien, pasemos entonces ahora a ver un tercer ejemplo. Vamos a reducir términos semejantes, pero ahora, para llevar a cabo esta reducción, pues vamos a tener un polinomio con un poquito más de letras. Hay que tener un poquito más de cuidado, ya que la cantidad de términos aumentó y la cantidad de letras también aumentó. Por lo tanto, pues vamos a ver, primero vamos a dar una checada a todo el polinomio, pero sí es muy conveniente saber que debemos de separar polinomios que manejen la misma letra, y en este caso, como nos damos cuenta que todos los términos tienen AB, pues lo que vamos a hacer entonces ahora es separar, pero por el signo. Es decir, vamos a separar todos aquellos términos que sean positivos y que tengan la letra AB. Aparte, vamos a separar todos aquellos términos que sean negativos y que tengan la letra AB. Bien, separemos entonces. Primero, pues escribimos el polinomio que queremos reducir. 21AB más 52AB menos 60AB más 84AB menos 31AB menos AB y menos 23AB. Entonces lo que vamos a hacer ahora es separar solamente todos aquellos que tengan signo más. Bien, chequemos. Este término 52AB es positivo. El siguiente positivo es 84AB. Por lo tanto, solamente son los únicos dos términos que tienen signo positivo. Bien, separamos entonces 52AB, y aquí lo tenemos abajo, y también 84AB, que ya lo vamos a sumar con 52. Bien, sumemos entonces 52 con 84 para obtener 136AB. Como te podrás dar cuenta, todos los términos de este polinomio tienen las letras A y B, solamente que algunos son positivos y otros son negativos. Y lo que hicimos en este caso, donde hay coincidencia de letras, pues es separar de un lado los positivos, reducirlos a través de una suma, y ahora vamos a separar los negativos y también los vamos a reducir también a través de una suma. Bien, como términos negativos tenemos menos 21AB, menos 60AB, menos 31AB, menos AB, y el último, menos 23, AB. Entonces, si checamos, vemos que tenemos 3, 4, 5 términos negativos. Pues bien, vamos entonces a reducirlos. Bien, pues los vamos anotando. 60 menos 60AB, menos 31AB, menos AB, aquí lo tenemos, menos 23AB, y menos 21AB, que es el término que tenemos acá al principio. Bien, como todos son negativos y todos tienen
las letras A, B, pues los vamos a sumar. Entonces, de esta manera, al sumar 60 con 31, pues nos da 91, más 1 nos da 92, más 23, más 21 nos da finalmente menos 136 AB. Ya tenemos los resultados parciales, un resultado parcial y el otro resultado parcial. Ya simplemente esos resultados parciales los vamos a juntar en un resultado final para que esto nos quede como 136AB menos 136AB, y aquí todavía se pueden reducir dado que ambos términos son semejantes, uno es positivo, el otro es negativo, y esto nos indica que los vamos a restar de tal manera que al final nos va a dar 0. Cuando al restar términos que tengan letra y nos dé 0, pues ya no se anotan números, dado que nos dio 0, pero tampoco se anotan las letras. Cuando te dé 0, simplemente vas a anotar el puro 0, ya sin signo, ya sin letras y pues ya sin números. Bien, veamos el último ejemplo. Bien, pues vamos a reducir los siguientes términos, pues semejantes, esto por cada tipo, en el siguiente polinomio. Ahí tenemos el polinomio 7ab al cuadrado menos 4ab al cuadrado más 9ab al cuadrado más 6ab al cuadrado y menos 8ab al cuadrado. Al observarlo, pues nos damos cuenta que los 5 términos tienen las mismas letras, a, b al cuadrado. Todos coinciden en las mismas letras, solamente que unos son positivos y los otros son negativos. Cuando eso ocurra, pues los vamos a ir separando, de tal manera que al llevar a cabo esta separación, pues nos va a facilitar la operación. Por lo tanto, pues vamos a separar todos los términos que son positivos y los vamos a sumar. Y a un lado vamos a separar todos los términos que son negativos y también los vamos a sumar. Bien, veamos. Tenemos el polinomio, lo vuelvo a escribir en la parte inferior, que es el mismo polinomio de acá arriba. Y entonces ya vimos que todos los términos tienen ab al cuadrado. Por lo tanto, pues solamente vamos a separar solamente términos positivos. Como positivos tenemos el 7ab al cuadrado. Bien, aquí es importante hacer notar lo siguiente. Generalmente el primer término, si es positivo, no se le escribe el signo, se deja en blanco. Por lo tanto, si al tener un polinomio vemos que el primer término aquí no tiene signo negativo, pues automáticamente hay que considerar que este término será positivo. Bien, entonces el primer término positivo, 7ab al cuadrado, vemos que aquí adelantito tenemos otro término positivo, 9ab al cuadrado, y a un ladito otro término también positivo, 6ab al cuadrado. Son los únicos 3 términos positivos. Por lo tanto, pues vamos a separarlos y los vamos a sumar. 7 más 9 más 6 nos da como resultado 22ab al cuadrado. Observa que solamente se sumaron los valores de los números y las letras quedaron igual. Aunque aquí tengas 3 veces
AB al cuadrado, aunque tengas 3 veces AB al cuadrado, pues la letra solamente se tomará una sola vez. Como lo puedes ver aquí, solamente aparece una sola vez AB al cuadrado. Bien, una vez que separamos los positivos, ahora vamos a hacer lo mismo, pero con los negativos. Chequemos entonces. El primero negativo es menos 4AB al cuadrado. Y el segundo negativo, que es el último término, menos 8AB al cuadrado. Una vez que ya los he marcado con un color diferente para que no se me revuelvan, pues entonces los separo y con esos números negativos voy a sumar números negativos. De tal manera que menos 4 y menos 8, esto sumado nos da menos 12AB al cuadrado. Hasta aquí podemos decir que ya tenemos los resultados parciales, tanto aquí como acá. Una vez que ya tenemos los resultados parciales, pues esos resultados ya los podemos integrar, ya los podemos juntar para llegar al resultado final y encontrar la reducción de este polinomio, la cual nos quedó como 22ab cuadrada menos 12ab cuadrada. Ahora, al final, vemos que el primer término es positivo y el segundo término negativo. Hay que recordar que cuando los signos son diferentes, porque uno es positivo y el otro es negativo, pues tendremos que restar. De esta manera, si a 22 le quitamos 12, pues esto nos va a dar como resultado 10 positivo AB al cuadrado. Bien, en este primer video espero que te haya ayudado a ir comprendiendo cómo llevar a cabo la reducción de términos semejantes. Te invito a que veas el segundo video en donde vamos a ver también reducción de términos, pero nos vamos a enfocar a polinomios con un poquito más de términos, con un poquito más de letras, lo cual pues requiere un poquito más de cuidado. Bien, vámonos al video número 2.